Buenos días, queridos estudiantes. Continuando con nuestras clases de medicina legal, vamos a hablar hoy acerca del delito culposo, la mala práctica profesional con todos sus componentes, que son negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de reglamentos, y la diferencia entre mala práctica profesional y la iatrogenia. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, lo dijo Mahatma Gandhi. Todos los que estamos aquí tenemos en común la idea de que ningún profesional de la salud, incluidos médicos, odontólogos, enfermeros, obstetrices, tecnólogos, etc., realiza intervenciones con la intención de hacer daño. Y sería poco apropiado emitir juicios de valor sin conocimiento de causas. Cuando ocurren efectos adversos, lesiones, complicaciones que resultan en incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte y que no tienen relación con la enfermedad, se dan diversas denominaciones, siendo la más común en nuestro argot errores médicos. Mientras que la comunidad y los medios de comunicación masivos hablan de mala práctica médica. A nivel internacional, se ha planteado la necesidad de eliminar el término de mala práctica, porque tiene una fuerte carga de estigmatización e implica una intención de hacer daño. Las razones que damos cuando ocurren estos eventos son muchas, y ustedes saben de sobra aquello. Solo para mencionar algunas tenemos deficientes condiciones de trabajo o mala organización del mismo, sobrecargas de trabajo, excesivo número de pacientes, pluriempleo, fallas de comunicación entre el personal y los pacientes, ausencia de recursos o recursos obsoletos, carencias de infraestructura o personal, ausencia o mala calidad de protocolos clínicos, etcétera, etcétera. Además, coincidiremos en que en este tipo de situaciones que acabo de mencionarles, deberían ser responsabilidad de las instituciones, no de los médicos ni profesionales de la salud. Sin embargo, cuando hay fallos de actividad o actos inseguros por insuficiente conocimiento, errores en tomar decisiones, inadecuado desarrollo de destrezas, son consecuencias que debemos asumir. Casi ningún procedimiento médico es inocuo y por esta razón, cuando un profesional de la salud realiza un acto médico, desde administrar una inyección hasta realizar una cirugía de alta complejidad, está expuesto a provocar un daño no intencional. Lo importante es conocer y estar conscientes de las diferentes probabilidades de causar daño y al mismo tiempo informar de manera clara y oportuna sobre estos riesgos a los pacientes. Bien, con esta introducción vamos a empezar definiendo qué es delito. El delito es definido como una acción u omisión voluntaria o involuntaria que es típica, es decir, que está escrita en el ordenamiento jurídico de la sociedad, que es antijurídica, es decir, que van en contra de las normas legalmente establecidas, y que es imputable, es decir, que tiene un culpable y éste será sometido a una pena. En la clasificación general de los delitos tenemos a los dolosos y culposos. Delito doloso. El delito doloso requiere la intención del autor para causar daño. Hay conocimiento, conciencia y voluntad para cometer un acto ilícito. En la profesión médica hay tales circunstancias, como por ejemplo la práctica ilegal de abortos, dar certificaciones médicas falsas, la violación del secreto profesional, etc. El otro es el delito culposo, del que hablaremos a continuación. En el delito culposo no hay intención de causar daño, pero ocurre. Ante esta eventualidad y en nuestra realidad
nacional, la Constitución del Ecuador, en su artículo 54, inciso 2, establece la responsabilidad legal del profesional e implícitamente habla de las profesiones sanitarias, pues considera que las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. El Código Orgánico Integral Penal, aprobado el 10 de agosto del año 2014, tipifica el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, contemplado en el artículo 146, que establece que la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el proceso de habilitación para volver a ejercer, luego de cumplir la pena, será determinado por la ley. Además, en otro inciso se establece que será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. La Corte Nacional de Justicia considera que la norma transcrita para el primer caso es un homicidio culposo simple y en el otro inciso un homicidio culposo calificado o agravado. Cuando hablamos del deber objetivo de cuidado, hay que considerar que la mera producción del resultado no es delito. Hay que hacer las respectivas investigaciones con intervención de peritos que demuestren que el daño efectivamente es resultado de eso y no de circunstancias independientes o conexas. Para que este acto que genera daño en el paciente sea considerado delito, debe ser el resultado de la sumatoria de 4 elementos: impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos. Pasaremos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué es impericia? Impericia es la falta de capacidad, habilidad, experiencia y conocimiento. Esta impericia puede ser por falta de actualización de conocimientos, porque nunca lo aprendió, porque lo aprendió pero se le olvidó, porque solo aprendió la teoría y no la práctica. Pueden evaluarse los elementos que conllevaron a dicho acto, que son estado de necesidad y la ignorancia atrevida. El estado de necesidad es, por ejemplo, cuando en un campo de batalla, bajo el fuego enemigo, un médico no debe ni puede practicar una cirugía compleja por una fractura expuesta, pero también sería inexcusable que lo hiciera si no está preparado para ello, aún estando en un gran hospital y con todos los recursos a la mano. La ignorancia atrevida es cuando se actúa sin conocimiento, en busca de otros fines, generalmente económico. Imprudencia. La imprudencia es una acción temeraria. Se actúa con ligereza, sin las adecuadas precauciones, por encima del riesgo permitido. O puede ser que se haga también algo más de lo debido, que implica una conducta peligrosa. Es enfrentar un riesgo sin necesidad. Por ejemplo, transfundir sangre sin establecer el grupo sanguíneo, si tiene HIV, hepatitis, etc. Hacer una resección quirúrgica excesiva, dejar instrumental en la cavidad, usar fármacos no aprobados, realizar intervenciones innecesarias para reparar lesiones insignificantes. Cuando el cirujano tolera que el anestesiólogo abandone el quirófano durante una intervención para ir a otro quirófano, es otro ejemplo claro de imprudencia. Negligencia. Cuando a pesar de tener el conocimiento de lo que debe hacerse, no se hace.
o sabiendo que no debe hacerse, lo hace, o simplemente posterga lo que debe hacer y por lo tanto se produce un daño. Equivale a descuido u omisión. Por ejemplo, descuidar la observación continua de la evolución del paciente, realizar un diagnóstico sin utilizar los estudios complementarios, descuidar los protocolos de asepsia y antisepsia en procedimientos invasivos, no medicar cuando sea necesario, no internar si existen riesgos, no solicitar estudios pertinentes, no informar al paciente o a sus familiares sobre su enfermedad o el pronóstico, negarse a atender un paciente en caso de emergencia, hacer una historia clínica defectuosa, son otros de los ejemplos de negligencia. Según Carlos Fontán Balestra, la negligencia es la falta de precaución o indiferencia por el acto que se realiza. Y para completar estos 4 elementos, vamos a hablar de la inobservancia de protocolos y reglamentos. Cuando el profesional no cumple con las obligaciones propias del cargo que está ejerciendo en ese momento, ocurre un incumplimiento de reglamentos específicos y las reglas del servicio. Estos parámetros suelen ser la cara de una misma moneda. Así, por ejemplo, el realizar un procedimiento complejo sin la experiencia suficiente puede ser catalogado como impericia, pero también como una imprudencia y también como negligencia si es que no le comunicó al familiar o a su representante sobre este hecho. Y recuerden, la sumatoria de las 4 condiciones abren la posibilidad del incumplimiento del deber objetivo de cuidado, con el consecuente delito por mala práctica profesional, teniendo en cuenta que la enfermedad propia o características del paciente no cuentan como responsabilidad del médico tratante. Para muchos juristas, este constituye el delito más importante de la década incorporado al Código Orgánico Integral Penal, y se habla ya de una medicina defensiva, que constituye una práctica sistemática implementada por los médicos para evitar exponerse a las demandas de mala práctica profesional, basada en solicitud excesiva de exámenes, en realización de una serie de documentos, en revisiones de múltiples especialistas, interconsultando a todo el mundo, pero sobre todo en el temor de atender a pacientes de elevada complejidad. Bien, hablaremos ahora acerca de la responsabilidad profesional. ¿Se acuerdan? Como les expliqué en clases anteriores, ya se hablaba de esto desde el 2392 a.C. en el Código de la Ley de Hammurabi, que se consideraban castigos para los médicos. Pues bien, esto se ha modificado y actualmente la responsabilidad profesional del médico ante la mala praxis es la obligación que tiene de responder por sus actos, de reparar y satisfacer las consecuencias de los mismos, dentro de ciertos límites y cometidos en el ejercicio de su profesión. Esta responsabilidad se divide en 4 grupos, de las cuales 2 están bien establecidas en las vías legales, que son la penal y civil. La responsabilidad penal es la pena privativa de libertad, cárcel. La responsabilidad civil corresponde a indemnización económica de daños y perjuicios. Tenemos también la responsabilidad administrativa, que son las sanciones impuestas por las autoridades sanitarias. Ya les había comunicado también que la Ley Orgánica de Salud en el artículo 4 establece que el MSP es la Autoridad Sanitaria Nacional, la que cumple funciones de rectoría en salud en nuestro país, y que el MSP puede establecer también sanciones independientemente del proceso judicial. Y finalmente, pero no menos importante, la responsabilidad ética, que es la que tiene el médico ante su propia conciencia.
Un individuo sabe cuándo ha actuado bien y cuándo ha hecho algo mal. Y de allí nace ese sentimiento de culpa. Hablemos de iatrogenia. La iatrogenia es definida por la Real Academia Española como la alteración del estado del paciente producido por el médico. Se refiere a consecuencias negativas en el paciente producidos a lo largo del proceso médico adecuado y es lo que la diferencia de la mala praxis. Actualmente se ha planteado que no existe ningún fármaco absolutamente seguro. La iatrogenia no está concebida dentro de los textos legales estatales en nuestro país. Por lo tanto, no es delito. Sin embargo, hay una gran brecha entre lo que realmente es la iatrogenia y el concepto que manejan los juristas, muchas veces para sacar provecho de esta situación. La iatrogenia con algún perjuicio para el paciente es frecuente y lamentablemente inevitable. Pretender que no ocurre es olvidar la condición humana del médico siempre expuesto, en virtud de diversos factores, a la falibilidad de sus acciones. Algunos ejemplos de iatrogenia son el daño ocasionado por un medicamento considerado inofensivo, una úlcera duodenal aguda generada por la administración de dosis altas de corticoides, siendo este el tratamiento indicado para esa patología, cuando se producen reacciones adversas a fármacos previamente testeados, por supuesto, cuando hay fracturas del esternón o fracturas costales al realizar un masaje cardíaco externo, lo cual es muy frecuente, cuando se producen úlceras por tratamiento radiante correctamente aplicado, el hecho de que un paciente desarrolle cicatrices queloides, etcétera, etcétera. Todos y cada uno debemos ser responsables de nuestros actos. Los errores deben ser asumidos y la impunidad debe ser desterrada. La vida del paciente vale tanto como la del médico y por el bien de todos, la legislación debe proteger tanto al uno como al otro.